Y qué bueno que podemos estar juntos esta noche para orar y también para reflexionar en la palabra del Señor como solemos hacerlo cada miércoles. Así que bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Les pido que por favor puedan tener sus Biblias abiertas en el libro del profeta Oseas, capítulo 3. Vamos a reflexionar en este pequeño capítulo. Y bueno, estamos ahorita reflexionando en el libro del profeta Oseas, de acuerdo a nuestro plan de lectura anual. Y bueno, me pareció muy interesante poder pasar tiempo reflexionando acerca de lo que dice la palabra del Señor en estos 5 versículos. Y he titulado la reflexión de esta noche, Un amor que salva. Entonces vamos a ver lo que dice el versículo 1 de Oseas capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. El Señor me dijo, ve y vuelve a amar a tu esposa aunque sea amante de otro, y adúltera. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se haya vuelto a otros dioses y se deleiten con las tortas de pasas consagradas que les ofrecen. Entonces, el libro del profeta Oseas nos cuenta una historia muy particular. El Señor escogió a un profeta llamado Oseas y le dijo, necesito que tú hables de mi parte a mi pueblo, pero lo que Oseas iba a hablar a su pueblo, iba a hablar al pueblo de Dios, iba a ser algo muy vivencial para él. Él tenía que experimentar algo muy similar a lo que Dios estaba experimentando para que a través de su vida, a través de sus relaciones rotas, a través de un corazón roto, pudiera comunicar al pueblo de Dios lo que Dios sentía por Israel, a lo que Dios estaba involucrado o lo que Dios estaba deseando hacer por su pueblo y también cómo se sentía Dios por tener esta relación tan complicada con el pueblo de Israel. Y entonces le pide al profeta Oseas que se case con una mujer que era prostituta, con una mujer que Oseas sabía que le iba a ser infiel, que sabía que lo iba a decepcionar, que sabía que lo iba a lastimar. Y Dios le dice al profeta Oseas, yo necesito que tú entres en esta relación tan tóxica, tan dolorosa, para que puedas entender el tipo de relación que quiero tener por el pueblo de Israel. Entonces, aquí le dice Dios, Oseas, cásate con esta mujer adúltera y esta relación ejemplificará mi relación que tengo con mi pueblo. Y entonces Dios utiliza este ejemplo del matrimonio como una ilustración del tipo de relación que Dios desea tener contigo y conmigo. La relación matrimonial que tiene Dios con su pueblo es uno de los temas principales del Antiguo Testamento y la mayoría de los profetas hacen relación acerca de este tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Y a través del profeta Oseas, Dios nos enseña que no podemos comprender plenamente la relación que Él desea tener con nosotros, ni el compromiso de amor que Él ha hecho con nosotros, hasta que no veamos a Dios como nuestro esposo. Si tú ves a Dios como tu Señor, si tú ves a Dios como tu pastor, si tú ves a Dios como tu padre, puedes tener una idea del tipo de relación que Dios quiere tener contigo. Desde luego que Dios es nuestro Señor, desde luego que Dios es nuestro buen pastor, desde luego que Dios es nuestro Padre. Y eso nos da una relación, una dimensión de la relación que tenemos con Dios. Pero jamás vamos a entender el amor apasionado, el amor comprometido que Dios tiene con nosotros si no entendemos que Él quiere vernos como si fuéramos su esposa. Su iglesia es su esposa y Él es nuestro esposo. ¿Y qué quiere decir que Dios sea nuestro esposo? ¿Qué quiere decir que la relación que Dios quiere tener con nosotros es la de un matrimonio? Lo primero que quiere decir es que si Dios es nuestro esposo, entonces Él debería de ser nuestra prioridad número uno. Si tú estás casado, la relación que tengas con tu esposo o con tu esposa tiene que ser la relación número uno de tu vida. Nada puede ir antes que eso, ni tu trabajo, ni tus hijos, ni tus padres, nada. Tu matrimonio debe de ser tu prioridad número uno. Y eso quiere decir que si Dios es nuestro esposo, él debe de ser nuestra prioridad número uno. Nuestra relación con Él debe marcar el rumbo de nuestra vida. Nuestra relación con Él debe de marcar el rumbo de nuestras demás relaciones que tengamos. Él debe de ser nuestra prioridad número uno. Y me pregunto si realmente Dios es tu prioridad número uno. Realmente eso
entiendes al ser un cristiano, no simplemente se trata de que vienes a una iglesia, que vienes a una fe y entonces Dios te tiene que bendecir porque ahora tú le sigues y porque ahora tú confiesas que Él es tu Señor. ¿Cuál es la dimensión de que Él sea tu Señor? ¿Cuál es la dimensión de que Él sea tu esposo? ¿Cuál es la dimensión de que Él sea tu padre? Pues que ahora ya no puedes vivir tu vida como si estuvieras soltero, como si fueras dueño de tu tiempo, como si fueras dueño de tu dinero, como si fueras dueño de todo lo que tú tienes. No, porque ahora estás casado y cuando te casas, tienes que compartir tu tiempo con alguien más, tienes que compartir tu dinero con alguien más, tienes que compartir incluso de tu esfuerzo, de tus energías para el bien de la otra persona. Entonces, si tú y yo estamos casados con Dios, significa que todo lo que tenemos, significa que todo lo que somos ya no solamente es para nuestro bien, ya no solamente se tratan de nuestros planes, ya no solamente se tratan de nuestros proyectos, ya no solamente se trata de nuestra voluntad, sino que tenemos que ajustarnos a los planes, al proyecto y a la voluntad de Dios. Pero esta relación matrimonial que Dios quiere tener con nosotros no solamente impacta la forma en la que nosotros nos relacionamos con Él, también es bidireccional. También impacta la forma en la que Dios se relaciona contigo y conmigo. Si Dios es nuestro esposo, eso significa que nosotros somos la prioridad número uno de Dios. Él debería de ser nuestra prioridad número uno. Muchas veces no lo es, pero de lo que sí podemos estar seguros el día de hoy tú y yo es que tú y yo somos la prioridad número uno de Dios y que Él va a hacer, incluso ha hecho todo lo necesario para que tú y yo estemos bien, para proveer de todo lo que necesitamos. Eso es lo que tiene que hacer un esposo por su esposa. Un esposo por su esposa tiene que proveerle física, económicamente, espiritualmente, todo lo que necesita. Y eso es lo que Dios se ha encargado de hacer contigo y conmigo. Él nos ha provisto de todo lo que necesitamos y lo hace porque nos ama, porque somos la cosa más importante para Él. También nuestra relación de matrimonio con Dios nos recuerda la intimidad que Él desea tener con nosotros. El matrimonio es la relación humana más íntima que existe. ¿Están de acuerdo? Nadie te conoce mejor que tu esposa si estás casado. Nadie te conoce mejor que tu esposo si estás casada. No hay nada que se compare en la intimidad que hay dentro de un matrimonio. En el matrimonio tú puedes conocer a la otra persona de una manera más completa que en cualquier otra relación. El matrimonio es esa relación donde somos realmente conocidos y esperamos ser profundamente amados a pesar de quienes somos. Ese es el tipo de amor que Dios nos ofrece. Él conoce profundamente nuestras vidas. Déjame decirte algo, Dios conoce profundamente tu pecado. Dios conoce profundamente tus fallas. Dios conoce profundamente todo lo que hay mal en ti y a pesar de eso, Él ha decidido amarte. Y no solamente Él ha decidido amarte para que tú sigas haciendo lo que tú quieres con tu vida. No, Él ha decidido entrar en una relación contigo porque te ama a pesar de quién eres. Y a pesar de esta relación contigo, quiere transformarte, quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar los afectos de nuestros corazones. Entonces, esta relación que Dios nos ofrece a través de este ejemplo del matrimonio. Es una relación que siempre hemos soñado, tener una relación con alguien que nos conoce profundamente y al mismo tiempo nos ama profundamente, donde no podemos ocultarle nada a Dios. Somos completamente transparentes para Dios, no podemos ocultarle nada, somos completamente claros delante de Él y al mismo tiempo también nosotros podemos conocerlo a Él. Él ha dejado su palabra para que a través de su palabra podamos conocerle, podamos conocer este amor perfecto que Él quiere darnos a través de esta relación matrimonial y podamos conocer profundamente cómo nos ama y el tipo de amor que nos ofrece. Entonces nuestra relación con Dios es como la de un matrimonio, pero esta relación de matrimonio es una relación disfuncional, como la de Oseas y su esposa que era prostituta, que era adúltera, pero no por culpa de Dios,
Esta relación es disfuncional por tu culpa y por mi culpa. En el versículo 1 vemos cómo Dios está comparando el matrimonio de Oseas con la relación que tiene con su pueblo. La esposa de Oseas le era infiel y nosotros como pueblo de Dios también le somos infieles. Dios le está diciendo, Oseas, lo mismo que tú sientes al ver a tu esposa en los brazos de otro amante, es lo mismo que yo siento cuando veo a mi pueblo poner otras cosas antes que a mí, adorando a otros dioses antes que mí, que a mí, o viendo que otros dioses toman mi lugar. Tenemos que entender que nuestro pecado delante de Dios es tan grave que Él ve nuestro pecado como si cometiéramos un adulterio. No sé si tú has experimentado una infidelidad, no sé si tú has experimentado que alguien te traicione en ese nivel, pero ¿cómo te sientes? Si lo has experimentado, ¿cómo te has sentido en medio de esas circunstancias? ¿Cómo te has sentido cuando alguien lastima tu corazón de esa manera? Es un dolor inexplicable, es un dolor que te lleva incluso a la ira. Ese es el tipo de amor que Dios nos ofrece y ese es el tipo de ira que Dios siente, mucho más santa, cuando nosotros, cuando tú y yo le somos infieles, cuando ponemos algo más que Él antes, cuando nos refugiamos y ponemos nuestro consuelo en algo o en alguien de de este mundo antes que Él. ¿Qué es aquello que tú has puesto en tu corazón antes que Dios? ¿Qué es aquello en lo que te refugias antes que en Dios? ¿Qué es aquello en lo que encuentras la seguridad de tu vida antes que Dios? ¿Qué es aquello en lo que encuentras la identidad de tu vida antes que Dios? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué es más importante en nuestra vida hoy que Dios? Y llegar a este tipo de respuestas realmente es más fácil de lo que pensamos. Y si tú has pasado un tiempo de reflexión, si tú has estado caminando, de repente pensando, o tal vez has tenido un tiempo donde estás a solas y puedes reflexionar y pensar, ¿qué es aquello que dices, si tuviera esto, mi vida sería feliz? Si tuviera esto, en verdad ya estaría bien. O no puedo perder esto. No quiero perder esto. Tengo miedo porque hay la posibilidad de que pueda perder esto o que esto no se dé. ¿Ya tienes eso en mente? ¿Ya tienes eso en mente que dices, si tan solo tuviera esto sería feliz? O si esto se fuera de mi vida, entonces mi vida no tendría sentido. Bueno, pues ese algo o ese alguien probablemente sea un Dios falso que tu corazón ha abrazado, que ha puesto en el lugar de Dios y con el cual estás siéndole infiel a Dios, porque quieres que ese algo o ese alguien te ofrezca algo que solamente Dios puede ofrecerte. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Qué es más importante que Dios el día de hoy en tu vida? ¿Tener dinero, tener hijos, tener una familia, recibir la aprobación de los demás? ¿Qué es? Cualquier cosa. Y no necesitan ser cosas malas. Tener una pareja no es algo malo, tener hijos no es algo malo, tener un trabajo no es algo malo, pero lo que hace malo a estas cosas son la importancia que nuestro corazón les da. Cuando estas cosas son más importantes para nosotros que Dios, cuando estas cosas nos dan más seguridad que Dios, entonces hemos convertido ese algo o ese alguien bueno en algo malo porque nuestros corazones sobredesean eso más que a Dios. Y cualquier cosa que sea más importante para ti y para mí que Dios, nos esclavizará. Y ese es el caso de la esposa de Oseas. Para ella lo más importante era la falsa intimidad que tenía con sus amantes. Sin embargo, al no obtener la intimidad que ella estaba buscando, quería más amantes, quería estar con otra persona y otra persona y otra persona hasta que se volvió adicta a esto, hasta que se vio esclavizada por este deseo de encontrar ese vacío que había en su corazón en otro amante y en otro amante y en otro amante. Esa es la consecuencia de adorar otros dioses. Y eso nos pasa a nosotros cuando ponemos algo en lugar de Dios. Nos vamos a volver esclavos de ese algo o de ese alguien y controlará nuestras vidas y nos volveremos adictos. Nada logrará satisfacernos y desearemos más. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios para sacarnos de este ciclo de adicción, de este ciclo de esclavitud y en verdad poder sacarnos de esta situación y podernos dar una oportunidad
de una salida. ¿Qué es lo que hace Dios? Fíjense lo que dice el versículo 2. Dice, compré entonces esa mujer por 15 siclos de plata y un homer y un letec de cebada. El texto nos dice que Gomer, la esposa de Oseas, estaba en venta. Hombres querían pagar por ella y Oseas fue quien ofreció el mejor pago. La imagen es como la de una subasta. Imagínense una subasta y hay un montón de amantes intentando quedarse con Gomer y Oseas tuvo que ofrecer la mejor oferta para poder comprar a su esposa. ¿Se imaginan la sorpresa de Gomer? La sorpresa que le causó que después de todo lo que le hizo a su esposo, él estaba ahí de nuevo ofreciendo la mejor oferta por ella. Tal vez ella pensó que Oseas lo hacía para vengarse, pero el versículo 3 nos deja claro que no es así. Dice, luego le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre y yo me comportaré de la misma manera contigo. Este versículo es difícil de traducir. En varias versiones de la Biblia es traducido de manera diferente y parece que no tiene mucho sentido lo que dice, pero la idea es esta. Oseas ya había pagado el precio financiero por Gomer para regresarla a su casa, para vivir con ella, pero si quería realmente su amor, si quería realmente transformar el corazón de Gomer, ahora tenía que pagar el precio emocional. Gomer era adicta a las relaciones sexuales. Ella encontraba ahí su seguridad, ella encontraba ahí su consuelo. Y Oseas, como un acto de amor, decidió dejarla descansar en esa área. Y eso implicaba también un sacrificio para Oseas, desde luego. Algo que tenemos que entender es que si queremos ayudar a alguien a sanar de manera emocional, esto implica un sacrificio emocional también para nosotros. Por ejemplo, no sé si te ha tocado platicar con un amigo que está pasando por un momento difícil en su fe y eso lo ha llevado a pecar, eso lo ha llevado a vivir una vida alejada de Dios, donde realmente su vida no refleja la fe que dice creer. Y cuando tú platicas con esa persona, ¿cómo te sientes? Si es una persona que realmente te interesa, seguramente te va a doler verla en esa situación. Emocionalmente te vas a sentir afectado por lo que le está pasando a esa otra persona. Eso prácticamente es lo que le estaba pasando a Oseas, algo mucho más fuerte, desde luego, pero él tenía que sacrificar ciertas cosas por el bien emocional de su esposa. Y para que podamos entender mejor este texto, tenemos que continuar leyendo. Vean lo que dice el versículo 4. Porque los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey o príncipe, sin sacrificio o altares, sin efod o ídolos familiares. Tenemos que entender que los israelitas eran adictos, así como Gomer era adicta al amor de otros amantes, los israelitas eran adictos en poner su confianza en un rey. Los israelitas eran adictos en sus actos religiosos. Los israelitas eran adictos a, en adorar ídolos para que esos ídolos hicieran lo que ellos querían. Y Dios les dice, no les voy a dar lo que ustedes quieren, no los voy a dejar consolarse con lo que quieren porque eso no les hará bien. Eso le está diciendo Oseas a Gomer, no voy a dejarte hacer lo que tú quieres y no voy a dejar consolarte con lo que tú quieres porque eso no te hará bien. Debemos entender una cosa muy importante. Si tú eres cristiano, tienes que entender que Dios no está interesado en que tus circunstancias cambien. En lo que está más interesado Dios es en cambiar tu corazón. Otra vez, Dios no está interesado, si tú eres cristiano, en que tus circunstancias cambien. De lo que Él está más comprometido es en cambiar tu corazón. Muchas veces pensamos que nuestras circunstancias son el mayor problema. Es que tú no sabes cómo es mi esposo, es que tú no sabes cómo es mi padre, es que tú no sabes cómo es mi jefe, es que tú no sabes cómo es mi hijo, es que tú no sabes cómo está mi situación. Y a veces pensamos que ese es nuestro mayor problema. Sin embargo, tienes que entender que todas estas situaciones que te están pasando es porque Dios quiere encontrarse contigo, porque Dios quiere mostrarte su amor, porque Dios no quiere dejarte consolar en las cosas en las que te quieres consolar y te dice, no te voy a dar lo que tú quieres, te voy a mostrar lo que verdaderamente necesitas. Si tú eres un cristiano, Dios no te va a dejar que tu corazón se consuele y se satisfaga en los lugares que tú quieres. Él te va a llevar al lugar donde en verdad necesitas ir. Y a veces pensamos este falso cliché de cristianos, ¿no? Como que es que Dios
no nos deja encontrar la felicidad en otras cosas de este mundo, porque la verdadera felicidad está en Cristo. Pero si tú has volteado a ver a las personas a tu alrededor que no son cristianas, muchas de ellas parecen muy satisfechas en las cosas de este mundo. Algunas personas no, ya han caído en adicciones y en vicios que han destruido sus vidas, pero también hay otras que parece que la están pasando muy bien en este mundo. Y a veces no entendemos esto y decimos, oye, pero ¿por qué esas personas parecen tan felices, que aunque no son cristianas, se ven tan plenas y parece que tienen una vida mejor que yo? ¿No será que yo estoy mal al intentar estar aquí, intentando ser cristiano, portarme bien, cuando realmente esas personas que a veces ni siquiera son cristianas parecen tener una mejor vida que yo? Déjame decirte algo. Hay personas a las que Dios les permite encontrar su felicidad en las cosas de este mundo, y les va a permitir encontrar su felicidad en las cosas de este mundo. Pero si Dios ha decidido ser tu esposo, Él quiere que tú encuentres tu felicidad en Él en lugar de las cosas de este mundo. Tenemos que entender esto, que ser cristianos implica que Dios quiere tener una relación con nosotros que muchas veces nosotros no estábamos buscando. Y no nos va a dejar consolarnos en las cosas que nosotros queremos consolarnos, sino que Él quiere entrar en una relación con nosotros para mostrarnos que lo que verdaderamente puede satisfacer nuestro corazón es nuestra relación con Él. Dios nos hace pasar por todas esas circunstancias difíciles, no porque no nos quiera, sino porque nos ama, y a través de esas circunstancias quiere que dejemos de consolar nuestro corazón, dejemos de intentar satisfacer nuestro corazón en las cosas de este mundo y podamos ir a Él, donde en verdad vamos a encontrar el verdadero consuelo que estamos buscando. Entonces, si Dios ha decidido relacionarse con nosotros, no nos dará lo que queremos, sino lo que necesitamos. ¿Y cómo es que Dios proveyó lo que tú y yo más necesitamos? Vea lo que dice el versículo 5. Después ellos se arrepentirán y buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Aquí Oseas nos muestra la promesa de que vendrá un descendiente de David para poder reconciliarnos con Dios. Aquí Oseas no puede estar hablando de David, porque cuando Oseas escribió esto, David ya estaba muerto. Entonces él está hablando de un descendiente de David. Y tú y yo sabemos perfectamente que ese descendiente de David vino y fue mejor conocido como el Mesías. Y de hecho, él también se llamaba a sí mismo nuestro novio, nuestro esposo. Vean lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 9 versículo 14. Nos cuenta esta anécdota. Un día se acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Y Jesús contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Cristo es ese novio que tú y yo tenemos. Cristo es ese esposo que tú y yo tenemos, que Dios nos ha dado para que podamos consolarnos en Él. En Cristo, Dios vino al mundo a habitar con nosotros. Su sangre en nuestro lugar fue el precio infinito que Dios pagó por nosotros. Cuando tú y yo éramos infieles, cuando tú y yo no queríamos nada que con Él y otros amantes estaban apostando por nuestro corazón, Él pagó la mejor apuesta por nosotros. Su Hijo, su sangre, su vida perfecta en nuestro lugar, para que ahora podamos nosotros vivir con Él, ser consolados en Él. Cristo es ese esposo que nos ama con un amor que salva y que provee física y espiritualmente para nuestras vidas. Si Cristo es nuestro esposo, entonces lo central de nuestra vida no es nuestra felicidad. Tenemos que entender eso. Si tú y yo somos cristianos, lo central de nuestra vida no es la felicidad, no es nuestra felicidad, sino el cumplir nuestro compromiso de fidelidad en esta relación matrimonial que tenemos con Cristo. Ser cristiano, se trata de ser fiel a Cristo en un mundo donde muchos amantes buscan conquistar nuestro corazón. Tenemos que entender esto, que ser cristiano no significa que ya no van a surgir amantes que te van a tentar, que van a tentar tu corazón para que vayas a consolarte en ellos. Y estos amantes, cuando escuchamos acerca de los amantes, pensamos como que puede ser algo malo, como la pornografía, como el dinero, pero puede ser algo muy bueno, como una relación matrimonial, como tus hijos, como tu carrera profesional.
Siempre habrá algo que quiera conquistar tu corazón más que Dios y que parezca que te pueda dar más seguridad que Dios. Pero el cristiano es aquel, un cristiano maduro es aquel que a pesar de recibir estas tentaciones, a pesar de que estas oportunidades de consuelo están disponibles para ti, entiendes que lo único que en verdad puede consolar tu corazón es Cristo. Y vamos a Él y nos refugiamos en Él. Así que oremos esta noche con los hermanos que nos acompañan y les pido que vayan encendiendo sus cámaras para que nuestros corazones dejen de intentar refugiarse en algo de este mundo, que dejemos de ser infieles espiritualmente y emocionalmente a Cristo y que en verdad Él cambie nuestros corazones para que podamos ir a Él, correr hacia Él y ser consolados en Él.